Sí, ¿Sí? profe, ya. Ok, perfecto. Entonces, vamos a analizar básicamente los ejemplos. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿No me ha contestado nadie? ¿No muy bien? Ok, ¿dónde nos quedamos? No recuerdo. ¿Repasamos desde aquí o no me acuerdo dónde nos quedamos? Bueno, podemos retomar desde aquí, básicamente. A ver. Entonces, sobre la ley de Gauss, recordar que la ley de Gauss consiste en calcular lo que sería el flujo eléctrico debido a una carga o una distribución de cargas. Esta carga, el ejemplo más sencillo es encontrar cuál es el campo eléctrico usando la ley de Gauss de una carga puntual. Una carga puntual que, por ejemplo, en este caso es una carga positiva Q, y dibujamos una superficie gaussiana, que es una esfera que está aquí en amarillo de radio R, que en un punto determinado sobre la superficie de la esfera podemos ver el campo eléctrico que apunta radialmente hacia afuera. Entonces, lo que es la ley de Gauss nos dice que la integral cerrada del campo eléctrico producto punto con ese diferencial de área es igual a la carga total encerrada entre epsilon 0, en este caso multiplicado por epsilon 0. Esta es la ley de Gauss. Entonces, para ejemplificar esto, en este caso el campo eléctrico que es radial hacia afuera, también tenemos un vector de área que también apunta en la misma dirección que el vector de campo. Por lo tanto, el producto punto que está aquí, el ángulo que están haciendo entre los dos vectores es 0, y E punto de A por el coseno de 0, pues es simplemente el producto E de A. Y esto debe ser igual a la carga total encerrada. La carga total encerrada es simplemente Q, y esta integral tendríamos que poner aquí el elemento en coordenadas. Permítanme tantito, por favor. Ay, por Dios. Perdón. Bueno. Entonces, les estaba comentando que la integral cerrada es aquí el elemento de área que se tendría que poner es en coordenadas esféricas. Eso lo van a aprender en sus siguientes cursos. Pero bueno, otra forma intuitiva de ver esto es que esta integral cerrada es simplemente el área de esta esfera. Y esto es 4pi r cuadrada. Y al despejar el campo eléctrico nos queda exactamente el mismo resultado que nosotros obtenemos para lo que es la ley de Coulomb. ¿Sí? No veo ¿Sí? la presentación. ¿No la ven? Creo que la dejó de compartir. Ah, la dejé compartir. Ahí está. Ahí está. Entonces nos quedaba el mismo resultado. ¿Sí? Ahora, si aplicamos esto a diferentes tipos de materiales, por ejemplo, lo que sería un aislante, un conductor, ¿sí? Por ejemplo, como dice aquí, si un exceso de carga se coloca sobre una superficie conductora, el exceso de carga se mueve completamente a la superficie del conductor y no hay ningún exceso de carga dentro de lo que es el conductor. Eso sucede en los conductores. En los conductores la carga
está en la superficie, en el cobre que vemos que forman los cables para conducir electricidad, están en la superficie. Los cables de platino que usamos en los laboratorios, la conductividad es en la superficie y nada pasa adentro no hay cargas acumuladas adentro de lo que sería un conductor sólido, ¿sí? Entonces, esa es una clave para resolver varios problemas. Por ejemplo, si en el ejemplo A que ponen aquí, si quisiéramos resolver cuál es el campo eléctrico dentro de esa superficie gaussiana que se dibuja en negro, encontraríamos que no hay ninguna carga cerrada, por lo tanto no hay ningún campo eléctrico aquí. En la parte interna de un conductor, el campo eléctrico es nulo, ¿sí? Para resolver este problema tendríamos que proponer una superficie gaussiana que esté rodeando completamente el conductor. Entonces ahí sí, sería cuestión de calcular cuál es la, 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 eh, la carga superficial de este conductor y podríamos encontrar lo que es el valor del campo eléctrico. Entonces, eso es algo importante para recordar, que la carga en un conductor está sobre la superficie de este conductor, ¿sí? Muy bien. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos resolver un plano cargado, una lámina cargada, aquí para resolver la lámina cargada, resolverla de forma de encontrar elementos superficiales de carga y luego ese elemento superficial de carga, calcular el campo eléctrico, ver la parte simétrica, resolver las integrales y todo eso, pues es un proceso que lleva tiempo y aparte de que a lo mejor es algo que puede tener un grado de dificultad dada las integrales que pueden salir. Si usamos lo que es la ley de Gauss, resolver este problema puede salir de una forma muy, muy sencilla. Por ejemplo, aquí se tiene el plano que está cargado positivamente y proponemos una superficie gaussiana que es un cilindro. Y ese cilindro está puesto de tal forma que la tapa es paralela a lo que sería el plano conductor. De tal forma que, por ejemplo, en la tapa de este cilindro, el elemento diferencial de área apunta en la misma dirección que el campo eléctrico. Aquí el elemento diferencial de área es perpendicular a lo que sería el campo eléctrico. Entonces, el producto punto del campo eléctrico que va en esta dirección con el elemento diferencial de área para esta superficie curva, que es perpendicular, es 90 grados. El coseno de 90 grados es 0 y no hay contribución a lo que sería al campo eléctrico debido a la tapa. Solamente a la tapa, dado que son colineales. Entonces, es por eso que cuando se resuelve la integral, aquí voy a dejar de compartir un poquito porque aquí este problema aquí no está completo. Ahorita lo voy a compartir de nuevo. Ahí. Así, y luego compartir, que voy a rayonear. Aquí y aquí. Listo. Ok, entonces vamos a ver. La ley de Gauss aquí nos decía que esto es... no estoy rayando. La integral cerrada... la integral cerrada de E punto dA, que es igual con la carga total encerrada entre epsilon 0. ¿Sí? Entonces tenemos tres contribuciones. La contribución de la superficie y la tapa que está de este lado y la tapa que está del otro lado. Bueno, en este caso dice que
Ok, no está. Bueno, sí, perdón, es un conductor. Ajá, sí está bien. Entonces, de hecho, aquí está en el inciso B. No hay, la superficie que se propone está dentro de lo que es el conductor y una parte externa. Por lo tanto, en la parte interna no hay campo eléctrico, no hay carga encerrada, no. Entonces, esto es cero y solamente hay que cuantificar esta parte. Y esto se divide en dos. Esta integral cerrada de e punto de A se divide en una integral que sería e punto diferencial de área, digamos, de la sección 1, y esta la voy a llamar la sección 1, y esta parte la voy a llamar la sección 2. Entonces, más la integral de e punto de A de la sección 2 de la sección 1. La sección 1, quedamos que esto e punto de A es perpendicular al diferencial de área, por lo tanto se elimina el 0 y solamente me queda esta parte. Y esta E de punto de A es simplemente el área de la tapa, y esto sería igual a punto, aquí como lo ponen A, o si ustedes lo pueden poner, pues el área es pi por r cuadrada, ¿cierto? Entonces, ok, estas personas lo ponen en términos, o sea, la carga, esto que está aquí igual, es igual a la carga total encerrada, entre epsilon 0. Voy a hacerme espacio. Entonces, me está quedando de aquí, voy a pasar hacia acá. Voy a pasar hacia acá, y me queda diferencial de área, porque es A, que es igual a la carga total encerrada, entre epsilon 0. Pero la carga total encerrada, E por A, es igual, la carga encerrada es igual a sigma por A. Entonces aquí sería la carga superficial por A, y bueno, aquí me está faltando epsilon 0, eso sería epsilon 0, entonces se elimina A y me queda este resultado que están poniendo aquí, que es la carga superficial entre epsilon 0. Y ese sería el campo eléctrico debido a una de las caras de un plano conductor, ¿sí? Entonces, cuando se resuelve este tipo de problemas, lo importante que saber es, aquí se simplifica muchísimo si ponemos este tipo de superficie en lo que sería la parte del conductor. ¿Qué pasaría si no hubiera escogido un cilindro, si hubiera escogido una caja, por ejemplo? ¿Cuál sería mi resultado? Si en vez de un cilindro, escojo aquí algo de este tipo, algo recto, ¿sí? Inclusive me puedo ir más, escojo algo así. ¿Cuál sería mi resultado? Pues si es simétrico a ambos lados, tiene que ser el mismo, ¿no? Sería lo mismo, ¿sí? Básicamente lo único que está contribuyendo sería esta área de este cuadrado, y pues no importa, pues ya vimos que el área se va a cancelar con la densidad superficial de carga, y nos va a quedar esta expresión, así de fácil, ¿sí? Ok. Una capa metálica, es decir, ahora no tenemos algo sólido, sino tenemos un cascarón. Y para ese cascarón nos dice que la figura muestra una sección transversal de un cascarón esférico, de radio interno R, ajá, y que adentro tiene una carga localizada a una distancia R sobre 2, que está aquí y es negativa. Entonces pregunta, ¿cuáles las cargas inducidas sobre la superficie interna ¿cómo se llama? Del conductor esférico o del cascarón esférico? ¿Está esta carga uniformemente distribuida? ¿Cuál es el patrón del campo eléctrico dentro y fuera de lo que sería el cascarón? Bueno, inicialmente se pone una carga negativa. Esto es un metal, tiene electrones de valencia, por lo tanto,
va a repeler esos electrones hacia la superficie externa y va a traer lo que sería la carga positiva, que es lo que se está ilustrando básicamente aquí. Entonces, la carga negativa, que al parecer la mantenemos fija en esa posición, lo que va a hacer es va a traer iones positivos y va a crear un campo eléctrico de este tipo. La carga desplazada, es decir, esto va a inducir una carga negativa en la parte externa y esa carga negativa va a inducir un campo que es radial hacia adentro. ¿Sí? Es como se está. ¿Cuál es la carga que se va a inducir sobre la superficie interna? Pues esto se tiene que equilibrar. La naturaleza tiende al equilibrio. Entonces, va a comenzar, si viéramos en cámara lenta, cómo se induce una carga positiva, va a empezar a inducir una carga positiva poco a poco y se va a acumular hasta que cancele completamente el valor numérico de esta carga negativa. Es decir, la carga positiva que se va a acumular sobre esta superficie interna en magnitud va a ser exactamente igual que la carga negativa que se induce de esta carga negativa, ¿sí? Entonces, la carga positiva aquí va a ser de 5 microcoulombs. Y por ende, si aquí se inducen 5 microcoulombs, acá se tienen que inducir menos 5 microcoulombs en la parte externa. Entonces la carga que está en la parte externa es de menos 5 microcoulombs, porque todo tiende que tender al equilibrio. Si no tuviera carga suficiente, si no tuviera suficientes electrones libres este conductor, entonces se quedaría de tal forma que el campo eléctrico que se genera aquí sería de la misma manera, pero tendría una tendencia a desplazar la carga para lograr el equilibrio, desplazarla a un punto en donde sienta la misma fuerza de forma simétrica. Entonces seguramente la desplazaría al centro y en el centro sentiría la atracción de la misma manera para balancear las fuerzas, ¿sí? Eso sería lo que sucedería en este caso. ¿Hay preguntas al respecto? Ok. Ahora, creo que por acá nos habíamos quedado sobre la aplicación de la ley de Gauss en situaciones, por ejemplo, en un conductor que es infinito. Déjenme ver. Sí, un conductor cilíndrico infinito que está ahí en naranja, que está cargado positivamente con una densidad de carga lineal lambda y hay que encontrar cuál es el campo eléctrico a una distancia r. Recuerden que este problema lo comenzamos a resolver y salían unas integrales por ahí medio complicadas. Bueno, en este caso, utilizando la ley de Gauss, se puede resolver en 2-3 renglones. Si dibujamos nosotros nuestra superficie gaussiana, que sea un cilindro que está rodeando a nuestro cable infinito. Al dibujar un cilindro, entonces tenemos 3 superficies gaussianas. Una sería esta tapa, la tapa superior, la tapa inferior y todo el recubrimiento que está alrededor. Entonces, al analizar cómo es el campo eléctrico radial hacia afuera, por lo tanto en la superficie estaría aquí en la misma dirección que el elemento de área, de este elemento de área que está en blanco. Aquí el campo es radial, entonces sería tangente a la tapa, porque el elemento de área aquí es en esta dirección. El elemento de área es así, en esta dirección. Este es mi diferencial de área y este sería mi campo. Entonces, son perpendiculares, ¿sí? Están haciendo 90 grados. Por lo tanto, realmente mi integral, como lo resuelvo esto de E punto de A, esto es igual a esta sería mi tapa 1, mi tapa 2 y mi superficie 3. Entonces, una integral de E1 diferencial de área 1 más una integral de E2 diferencial de área 2 más una integral de E3 diferencial de área 3. Y esa sería la carga total encerrada entre epsilon 0. ¿Sí? En la etapa 1 y en la etapa 2, el campo eléctrico y el diferencial de área son perpendiculares, por lo tanto, estos se me van a eliminar, se van a hacer 0 y simplemente me va a quedar la contribución de esta superficie. Entonces, esto sería igual a básicamente el campo que está en la superficie 3, que ya le voy a llamar nada más E, diferencial de área 3. Entonces, ¿cuál es el área de esta cosa? Pues es el perímetro 2πr por la altura. O lo tendríamos que poner, escribiríamos el elemento de área en coordenadas cilíndricas y nos saldría el mismo resultado. Por lo tanto, esto es simplemente 2πr por h.
Y esto es igual a la carga total encerrada entre epsilon 0. Entonces, punto y coma, despejo E me va a quedar que es la carga total encerrada entre 2 pi r epsilon 0 por h. ¿Sí? La carga total encerrada en términos de la distribución lineal de carga es sigma h. Entonces se nos eliminaría esta h y nos quedaría, no es sigma, lambda, perdón, lambda entre h. Entonces por eso aquí se elimina la h y nada más nos queda lambda. ¿Sí? Ok. Este número. Ahora fíjense, si nosotros hiciéramos el caso de un cilindro que no es conductor, ¿sí? Por lo tanto, como en el caso anterior era conductor en esta dirección, y nada más nos quedamos adentro de lo que sería el conductor. Pero aquí sí tenemos una placa no conductora, entonces sí tenemos tanto campo eléctrico hacia afuera en la parte externa como hacia adentro. Y estas dos se tienen que sumar, ¿cierto? Y se fijan, aquí se están sumando las dos contribuciones y a diferencia de que, como tenemos en el ejemplo anterior, aquí solamente quedaba sigma sobre epsilon 0, pero ahora tenemos dos campos que se reparten en ambas direcciones y nada más nos va a quedar 2, sigma entre 2 epsilon 0. ¿Sí? Es la diferencia en cómo se propuso la superficie gaussiana para lo que sería el conductor y para lo que es el no conductor. Pero en el caso del no conductor, la superficie gaussiana llegaba hasta dentro del conductor. Y bueno, ¿qué pasaría si lo extendiéramos hacia afuera? Pues tendríamos la misma situación, ¿no? Que esta. Ok. Esto es muy, ¿hay otra cosa? Sí, esto es muy interesante porque si nosotros ponemos dos placas simétricas de lo que es el famoso capacitor, pues simplemente sumamos las dos contribuciones de ambas placas. Se fijan, bueno, perdón, la idea aquí es que uno esté cargado positivamente y otro esté cargado negativamente. Entonces, al hacer el análisis aquí de una superficie gaussiana hipotética, nosotros tenemos, aquí por ejemplo se propone la superficie gaussiana hipotética, acá se propone la superficie gaussiana hipotética. Aquí el detalle es fijarse que el campo eléctrico apunta en la misma dirección que el elemento superficial de área, hacia acá. Aquí el elemento superficial de área es perpendicular a la dirección, digo no, es antiparalelo al campo eléctrico. Si son antiparalelos están haciendo 180 grados, ¿sí? De tal forma que el producto del campo eléctrico con el elemento de área aquí es E por área, por el coseno de 180 grados me quedaría menos E por A, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿estamos en eso? La carga superficial que está aquí va a ser negativa, entonces la carga total encerrada tiene un signo negativo. Con ese signo negativo que obtuvimos aquí del producto sale positivo y se suman las contribuciones aquí adentro. Y afuera va a ocurrir lo opuesto, se van a cancelar. Por lo tanto, afuera no vamos a tener un campo eléctrico y adentro vamos a tener la suma de estos dos campos eléctricos. La distribución de carga de una de las placas es exactamente la misma que la distribución de carga, pero de signo opuesto de la otra. Entonces,
la carga superficial es 2 veces la carga superficial de una de las placas. Es por eso que nos va a quedar, a final de cuentas, este resultado. ¿Sí? Y este es el campo eléctrico dentro de lo que sería un capacitor de placas paralelas. ¿Hay dudas, preguntas? Luego viene un ejemplo que es muy tipo clásico. Eso lo resolví acá. Miren, por ejemplo, ¿cómo me pasó? A ver, permítanme. Voy a cambiarme de presentación porque ese... De hecho, es un caso real. Es esto. Tenemos nosotros el modelo del átomo de Bohr. De hecho, la distribución de carga en el átomo de Bohr se propone que sea de esta manera. Ya no es una constante. Depende de una exponencial. Decae la carga, decae como una exponencial de menos 2R entre A. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es calcular la carga total encerrada. La carga total encerrada tenemos que calcularla de esta manera. Hay un pequeño diferencial de carga que es igual a ρ por el elemento volumétrico de área. Entonces aquí tenemos integramos del lado izquierdo, integramos del lado derecho en coordenadas esféricas. Entonces se pone el elemento de volumen, se pone ρ, que es la propuesta por Bohr, que es su distribución de carga, y luego hay que integrar. Y hay que integrar una expresión de este tipo. La integración de este tipo se lleva por sustitución y por partes, y a final de cuentas uno se da cuenta que la integral completa, su contribución es simplemente Q, o sea, la carga total encerrada. Y del lado izquierdo, pues ya se resuelve el flujo eléctrico, que el flujo eléctrico es el punto de A, entonces va a ser, al final de cuentas, va a ser Q entre 4πr cuadrada, que es lo que esperamos para el modelo de Bohr, aun cuando su distribución de carga de forma esférica sea una expresión que se ve en principio muy, muy complicada, pero se puede resolver básicamente. Esa es lo que nos ilustra, que nos platica el libro de manera, pues sí, platicada, en el ejemplo que nos pone, ¿no? Que es este. Aquí es, sí, nosotros podemos determinar con una superficie gaussiana, evitarnos esas integrales que acabamos de ver para resolver el problema, simplemente al dibujar pues una superficie que esté contenida, en donde esté contenida completamente la carga. Aquí, la nube electrónica se propone como un cilindro que está ahí concentrada. Pues si yo dibujo la superficie gaussiana, que es la S2, pues esa está contenida toda la carga total, que le voy a llamar Q. Entonces, del lado izquierdo el área es 4πr cuadrada, Q entre epsilon 0, me queda esta ecuación. Para los casos en donde R es mucho mayor o igual que la nube electrónica. Claro que si nos ponemos adentro de la nube electrónica y queremos calcular cuál es el campo eléctrico aquí, pues nos va a dar 0, dado que la superficie gaussiana no está encerrando ninguna carga. El caso real, que más bien es el que vimos anteriormente, donde hay una distribución, una nube electrónica que aparentemente no tiene estructura, pero por ejemplo la que propuso Bohr, que es un decaimiento exponencial con la distancia. Nosotros podemos proponer una superficie gaussiana, pero aquí va a estar un poco más complicado resolver en el sentido de que esta superficie gaussiana está encerrando no la carga total, pero una carga que le llamamos Q'. Esa carga Q' pues sería la que esté aquí. Y luego si nos vamos hacia afuera, pues entonces ya tenemos que dibujar una superficie gaussiana que esté contenida toda la carga, pero esa superficie gaussiana tiene que estar dependiendo de R mayúscula, ¿sí? Y bueno, les digo, esto se los maneja así, de forma un poco abstracta, pero la distribución que propone Bohr es de la que les enseñé donde se resuelve la integral, y al final de cuentas es una propuesta que ya no es válida porque eso era cuando tenía el modelo clásico de lo que serían las
cómo está distribuida los electrones alrededor de lo que es la carga. De hecho, esa distribución exponencial intentaba dar o contraponer a las propuestas que ya se venían manejando que la distribución de carga estaba por órbitas o que estaba a final de cuentas cuantizada. Entonces el problema ya no se reduce tanto a un sistema clásico, sino a un sistema cuántico. Pero este eran los aspectos clásicos que se tenía de lo que era la visión de cómo poder calcular cuál era la distribución de carga en un átomo. ¿Ok? Bien, preguntas hasta aquí. Nos vamos con problemas. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo les fue con los problemas de tarea? Yo solo en la última demostración me faltó un 2, que no sé de dónde lo saca. Yo tuve problemas con el último también, nada más. Oye, vamos a empezar. Ah, no. No, no es en Dropbox. ¿Cómo es aquí? ¿En Drive? Drive, sí. Perdón, no alcancé a tapar esto. 53. Ay, aquí nada más una tarea. Aquí sí está, física 3, historia 2. El último problema. Sí. ¿Es el dipolo? No se ve ahorita nada, pero... No, pregunto que si es el dipolo. Era de demostrar. Sí. Demostrar la El problema 50. frecuencia. Ajá, sí, la frecuencia. O dígame el número, pues ya para buscarlo yo. Sí, es el 50. Pero bueno, en mi caso fue la segunda parte, la primera sí. Segunda es la que no. Ok, vamos para allá. Fue del Serway, ¿no? Sí. No. Ahí está. ¿El capítulo 23 o capítulo 22? No se sabe. 22. $50. Ah. Un dipolo eléctrico en un campo eléctrico, ¿verdad? Desplaza originalmente su posición de equilibrio como se observa en la figura. Voy a copiar la figura para irnos a resolverlo. Edición, realizar una instantánea. Ahí no, ahí va a tener el resultado. Copiar, aceptar. Aquí abajito. ¿Este? ¿Sí, no? Ah, ¿sí están viendo la presentación? Sí. Ok, es ese, ¿verdad? Ok, entonces dice, un dipolo eléctrico en un campo eléctrico uniforme se desplaza ligeramente de su posición de equilibrio como se muestra en la figura 2250, donde θ es un ángulo pequeño. La separación entre las cargas es 2A y cada una de las dos partículas tiene masa m. Suponiendo que el dipolo es liberado de su posición, demuestre que su orientación angular exhibe un movimiento armónico simple con una frecuencia. También tengo que copiarme esto. Aquí estoy, aquí voy. Ahí está. Copiar. ¿Qué es esta expresión? Ahí está. No, aquí. Gracias.
¿Qué pasaría? Bueno, ese es el primer inciso, ¿no? Entonces, para el primer inciso no hubo problema. ¿Qué fue lo que, platícanos, quién nos platica? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién? ¿Quién estaba? ¿Qué fue lo que hicieron? Ujú. Yo usé el torque. ¿La Bueno, torca? ajá, pues para obtener las fuerzas. ¿Quién está hablando? Anaí. Anaí. Ujú. Ok. El torque para encontrar las fuerzas. Ujú. Bien. Eh, ¿Quién más? Es que yo también hice lo mismo y también tomé el momento de inercia del dipolo para poder igualar este torque. Para Sí, igualar el torque. sí se usan esas dos, la fuerza y el movimiento. Entonces, tomaron la definición básica o que de frecuencia en términos de la frecuencia angular. Sí, Ajá, la velocidad. Estamos en el inciso A, recuerden que nos piden demostrar esto, ¿no? Ay, no estoy rayando nada. Ahí está, inciso A. Entonces, frecuencia es igual a ¿qué? W entre 2pi, Ujú, ¿cierto? Y sí. luego que, luego que hicieron, voy a apuntarle a alguien. O bueno, ¿quién está hablando ahorita? Pues existe una relación, ¿no? Como decía Palomo, del momento de inercia con la velocidad angular. El momento de inercia con la velocidad angular, ¿cuál es esa relación? O sea, dentro del torque, que sería, bueno, primero en el torque es igual a el momento de inercia por la aceleración angular y pues de ahí podemos sacar la velocidad angular. Ok, y continúame platicando cómo sacaste esa velocidad angular. Ajá, entonces podemos decir que la velocidad angular, es que lo tengo apuntado al revés. O sea, como que lo pensé primero y ya después lo apunté en otro orden. Sería entonces igual a la raíz cuadrada de la aceleración angular sobre ¿cómo se llama? El ángulo. Pero esto ¿para qué necesitas todo eso para sacar la frecuencia? Si ahorita ya tenemos una ecuación ahí que nos relaciona la frecuencia. Tenemos que encontrar cuál es la velocidad angular más bien, ¿no? ¿Es a lo ¿Está que te estás haciendo refiriendo? está haciendo el B o el A? El A, quedamos que estamos en el A. Por eso Ujú. no entiendo dónde vas. Pues a lo mejor lo hice muy complicado o no sé, pero sí, la velocidad angular la relacioné con la aceleración angular para Ajá, relacionarlo con el torque. la sí, aceleración. ajá, hice lo mismo. Usaste el simple armónico, A ¿no? ver, ¿cuál es tu clave para ver a lo mejor entiendo más si veo tu problema. ¿Cuál es tu clave? La mía es 0321086. Ok, ya te encontré. Ah, caray, pero no subiste. Sí, a ver. No, yo no tengo nada tuyo aquí. 321086. No tienes ni la talla anterior ni esta. Pero sí he subido. Déjeme checar. A ver. Ah, caray, tengo dos directorios tuyos. Ok, ya los tengo. Ok. Olmedo, ¿verdad? Así es. Ok. Ajá. Oh, muy bien. Bueno, estoy viendo la anterior que dijiste. Exactamente. Es todo un rollo resolver ese integral, ¿verdad? Muy bien. Ok, 3, aquí estás. Ya estoy viendo tu tarea ahora sí. Ah.
Ah, ya entiendo. Sí, es que te fuiste a... sí. Torca 2Q A por teta. Y teta lo relacionas con doble alfa doble cuadrada, momento de inercia, y recibo por una. Yo. Sí. Ajá. Ujú. La fuerza por el ángulo, ajá. Luego sacaste que alfa es igual a recibe vacuna. Pero todo eso ¿para qué? Ah, ok. ¿Hay algo malo en este razonamiento? No. ¿Por qué eliminaste I por alfa al inicio? Y por alfa, Sí, tienes que la tensión es la torca, que es X por F. Luego le pones menos I por alfa, ¿no? no, es un igual. Ah, púchala. Perdón. Sí. Y bueno, y eso me trae al tema del momento de estar revisando las cosas, por eso me gusta revisarlas al inicio junto con ustedes. Sí, a veces cuando traten de ponerlos, sí que se pueda leer. Por ejemplo, yo confundí menos I por alfa, yo decía, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Igual a I por alfa, ok. Y luego X es A seno de teta, que es un ángulo pequeño, después, pones nada más seno de teta, que es teta, FZ, y luego aquí pone las dos contribuciones, ¿cierto? O sea, pasas, ¿cómo le doy para...? Pues lo comparto esto que hiciste, ¿no? Sí, lo voy a compartir con todos para que vean de qué estoy hablando y no estoy hablando al aire. A ver, ¿cómo le hago? Aquí. Quita. Ahora comparte. Y comparte esto. Ese es el tuyo, ¿verdad? Entonces, escribes aquí está el centro del dipolo, lo pones como que tiene radio A, un ángulo teta, y tienes una torca que está digamos, en un caso estaría, por ejemplo, para acá, y en otro sería en esta dirección, ¿cierto? La torca dices que es el brazo X por F, que es igual al momento de inercia por alfa. X lo pones como A seno de teta, correcto. Entonces, después aquí pones que la fuerza es A seno de teta. Y luego en este paso que dices torca total, ¿verdad? Sí, Y pones un negativo de menos 2 veces FA por el seno de teta. ¿Por qué está negativo? Vamos a ver, porque la torca apuntas en la dirección de esta cosa, cierras en la fuerza y está hacia adentro, ¿verdad? La torca. Y la otra estaría hacia afuera, pero tiene un signo negativo por ahí que al final de cuentas se van sumando y por eso pones 2 veces FA seno de teta. ¿Sí? La fuerza con la que se está moviendo, está girando esta torca es debido a la carga por E.
Aquí haces el comentario de que teta es pequeño, por lo tanto seno de teta es teta, y finalmente te queda que es la fuerza, sustituye la fuerza, te queda Q por E dos veces. ¿De dónde salió A? Ah, sí, sí, A por teta. Bien. Aquí vamos bien. Luego pones que alfa es igual a menos W cuadrado por teta. ¿Por qué tiene menos? Y esto sí, MR cuadrada. Luego igual a, supongo, dos veces. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste aquí? Allí lo que hice era usar la primera ecuación que puse, que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Qué es esto? Ajá. Entonces pusiste I MR cuadrada por esto. Entonces te queda MR cuadrada W cuadrada teta negativo. M A y es A cuadrada M teta y esto, y lo igualas con lo que tenías aquí, menos 2Q E A teta. Se van los dos, se elimina el negativo, se elimina teta, se elimina una A y despejas W, que es la raíz de Q por E entre, te queda una M y te queda una A, que es esta ecuación, correcto. Después se usa la definición de la frecuencia angular en relación a la frecuencia lineal, ¿cierto? Y la frecuencia te queda 1 entre 2 pi, W que es, ¿no? Está bien, está bien. Este es el que me salió bien. El de abajo es el que ya no sé bien si lo hice bien, ¿no? Y otros pudieron haber tomado el camino corto, pensando que si esto es un oscilador, poner que la frecuencia es igual a la raíz de W entre K. Pero yo no sé cómo hayan podido eliminar K. Después, bueno, es que no leí, pero sí está bien esto, está bien resuelto. Voy al texto. ¿Dónde está el texto? No lo encuentro. Aquí está el texto. ¿Qué pasaría si, inciso B, suponga que las masas de las dos partículas cargadas en el dipolo son iguales a pesar de que cada partícula sigue teniendo carga Q? Sea masa 1 y masa 2 las masas de las partículas. Demuestre que la frecuencia de oscilación en este caso es, ¿qué es lo que cambia aquí? No son iguales. Ujú, ujú, ok, bien, no son iguales. Ahora nos vamos a ver y analizar. ¿Dónde quedó? Aquí está. Ok, más o menos más demuestra que eso. Entonces, ahora tú propones que, ¿qué es esto? ¿La torca? Sí, igual, torque. Ujú. Si le soy sincera, me acordé de las tensiones de las, ¿cómo se llaman? O Poleas. sea, planteas dos ecuaciones Ujú. para cada una de las masas, Y, ¿cierto? y me acordé que sale una ecuación similar a esta de la que nos piden que demostremos, entonces pensé que así me iba a salir, pero me falta un 2 en la ecuación. Te falta un 2. En la ecuación final, en el resultado, no me sale. ¿Ah? Y ha de ser porque pues no pensé bien el problema. Alfa. Las masas son diferentes, ¿no? Sí, por eso pongo masa 1 y masa 2. Pero, ok, vamos a ver. ¿Y luego qué hiciste de este paso? ¿Restaste? Solo despejé alfa para poderlas igualar. Ah, igualaste alfa. Mm, ¿Se puede igualar? Pues es que tendría que ser la misma aceleración angular, ¿no?
Tienen diferente masa. ¿Tú crees que van a tener la misma aceleración angular? Pues no sé, es que me las imaginé como atadas, pero realmente le digo que no, no entendí bien esa parte. Ok. Ahí tienes un punto a tu favor. Si están atadas, tienen la misma aceleración angular. Ok. Y siguiendo ese razonamiento, entonces despejas y te queda TM1 más... No. ¿Igualas? No. ¿Ok? ¿Hiciste? Sí, igual Ah, es alfa. las alfa. O sea, igualaste las ecuaciones, vaya. Ajá. Entonces esta ecuación es igual a esta. No, pues ya había un error. ¿Por qué estás sumando? Mm, 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 De aquí, si ves mi mouse, ujú, de aquí pasas a esta, ¿cierto? ujú. Entonces es TM1 menos esta cosa igual a alfa, que es esta ecuación. Es que como van hacia el mismo lado se terminan sumando, ¿no? O sea, realmente Mm, es que le digo que lo hice como uno de tensión de poleas, ajá. donde al final, Ok, pues, entonces, pero sí hay que decirlo, ¿no? mm, Aquí matemáticamente algo está mal, sí, a menos que tú matemáticamente, pongas un signo aquí que está cambiándote el signo debido a cómo se va moviendo. ajá, hacia la dirección. Exacto. Y ahora es igual a 2 veces w cuadrado teta a. Y aquí haces, ok, hiciste tm, tm entre m1 más m2. Y luego te queda aquí t, que es igual a, que esto es igual a qué. Ahora, ¿por qué sale esto? 2q. No sé, Esto está acá la arriba, ¿no? verdad. Pero de hecho tendría un signo negativo y ahí entonces tendrían que tener ambos negativos, ahorita que lo pienso. Ah, Ajá. Sí, no, pero porque tú le estás igualando la total, ¿no? sí. Y t, ¿tú crees que sea la total? O sea, tú estás diciendo, ¿dónde está esta ecuación? Aquí estás. Esto es igual, esta t lo estás igualando a la t total que obtuviste al hacer la tensión sobre uno de ellos. Y ahí es donde me falta el 2, ¿no? Porque sería 2 veces eso. Ajá. Ay, gracias, ya. Ok. Y, pero sí queda pero sería 2 veces esa y el 2 te quedaría arriba, no abajo. No, te quedaría abajo al hacer el Sí, es cambio. el 2 que me falta. Ah, Ujú. ya puedo descansar en paz. Bueno. Ok. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, no sé si tengan otra actividad ahorita, pero mañana, no, el miércoles, seguimos con todos los problemas y les pido de favor que cuando, pues si me suban, a lo mejor escriban con pluma para poder entender, para no tener fallos en estas cosas, ¿no? Porque si veo algo así, a veces me detengo y digo, no, esto está mal, pero realmente es un igual, o sea, a lo mejor puedo inferir nada más. Pero sí, lo demás sí está bien, aquí sí entendí bien, está claro. No sé cómo esté con los demás, podemos ver otra tarea. Ay, caray, ¿cómo le hago aquí? Podemos ver otra tarea. Yo no sé qué. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? Ah, por ejemplo, esta sí se ve bien, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Ah, esta se ve bien. Esta sí está claro y sí puedo entender perfectamente todo lo escrito. Vamos a ver cómo hizo el último problema. ¿Todos tuvieron problema en el último? En este. Ajá, tú usaste esta, ¿no? WK constante. ¿Y cómo eliminaste K?
Ah, caray, ¿la pusiste como Q por E? ¿Quién es? Bueno, K no es Q por E, ¿no? No, sí, por ejemplo, aquí no está bien. Esta es la constante del resorte, no la constante de la fuerza. Ok, No, yo ahí, es mi tarea, profe. ajá, Déjame ver. Ah, ya. Es que ahí hice un video en donde utilizaban un momento dipolar eléctrico ok, y igual bueno, ponían fuerzas igual a Q por E para ver para dónde se dirigían las fuerzas en el momento en que se movían en presencia del campo. sí, es esta, ajá, Entonces Q por E quedaba una constante porque donde estaba el lado positivo se va para un lado y el lado negativo para el otro. Entonces, como nada más se dirigían para diferentes direcciones, o sea, más I menos I, Q por E seguía siendo constante. Entonces, por eso se podía sustituir. ah, caray. La fuerza que está actuando sobre la carga debido al campo no es constante en todo el punto. Va a depender del ángulo teta. ¿Cómo dice el problema? Ok, bueno, entonces en la siguiente clase seguimos con los problemas, ¿sale? Hoy fue una clase corta, perdón por las dificultades técnicas, pero a veces pasa esto. Pero ya está, ya tengo 2 computadoras en casa. Entonces, por si falla una, ya tengo la otra. Nos vemos el miércoles. Bye, profe, nos vemos. Dale, hasta luego.